Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Estarás muy asombrada. Evidentemente, estamos todos muy asombrados. Hoy vamos a seguir en modo asombro y, si vos querés, también en modo advertencia. Podés agregarle también en modo miedo por lo que se pueda venir, que sería la reedición de un gobierno del Frente Amplio. Dios nos libre y nos guarde. Diría un amigo mío, hay que trabajar intensamente en lo que queda de este año para advertir, para concientizar a nuestro pueblo, que es el que va a tomar la decisión final con ese voto, digamos que usufructuando la bendición de la posibilidad, el derecho de elegir, pero a su vez también la paradoja que presenta la democracia cuando las mayorías son manipuladas, cuando la ignorancia de mucha gente es manipulada, es adoctrinada, y van siendo sometidos a una inducción, si vos querés, hipnótica de parte de legiones peligrosísimas para nuestras libertades. Y considero que eso es el Frente Amplio, en todo su conjunto, como un todo, representado a su vez como un todo revolucionario, junto al PIT-CNT y también a la FEU y a todas las organizaciones, digamos, sociales de extirpe o de procedencia marxista involucradas con el proyecto del Foro de San Pablo, que es el socialismo del siglo XXI. Están manifestándolo claramente. Tenés que leer el programa del Frente Amplio. Lean el programa. Lo que plantea el Frente Amplio es, bueno, una suma impresionante de impuestos, una presión tributaria, un estado fiscalista escandaloso, creación de nuevos ministerios, pero a su vez la creación de un modelo aún más ideológico revolucionario del Estado uruguayo, ya digamos que bastante alejado, apartado del modelo de garantías que es nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional de Derecho, eminentemente un Estado técnico, una ingeniería jurídica de protección de nuestros derechos. Eso es lo que formula la Constitución. Y uno se pregunta, qué increíble, ¿no? Que existan carreras tan arduas, de tanto rigor científico, muy costosas en años, en estudio, como lo es la carrera del derecho, obtener un título de doctor en derecho, obtener un título de procurador, obtener un título de escribano, y así también carreras como las ciencias económicas, obtener un título de economista, obtener un título de contador. Son carreras realmente de altísimo rigor académico, científico. Lo mismo una carrera de ciencias políticas. Dentro de las ciencias sociales, inclusive en la formación que obtiene un jurista, un economista, un sociólogo, un politólogo, también está la gran ciencia del Estado, la teoría del Estado. Y son los estadistas, en otros estados existe como carrera en sí también, es decir, la licenciatura o el grado en la ciencia del Estado, o las políticas públicas, o las políticas y la administración pública. Y uno de pronto escucha a un personaje que para mí es una mezcla de lo siniestro, literalmente de lo siniestro en el sentido que está a la izquierda, por supuesto, me refiero a Yamandu Orsi, hasta su apellido, ¿verdad? Da para jugar con eso del Orsay, ¿no? Digamos que acriollando el término offside, fuera de juego, ese es el offside como reglamento en el fútbol, y yo empleo esa metáfora incluso cuando juego con su apellido, porque acá en el Río de la Plata, digo acá en el Río de la Plata, pues tanto en Uruguay como en Argentina le decimos Orsay, no decís fue offside, fue fuera de juego. Y está fuera de juego todo lo que plantea el señor Orsay, porque de acuerdo a todo esto que te vengo planteando, el rigor de conocimientos que hay que tener para sentirse en condiciones de hacer propuestas electorales en pos de conducir al Estado, de conducir a esta maquinaria compleja que a todos por igual nos afecta la vida, tanto sea para bien como para mal.
si vos tenés un Estado amigable para con tus derechos, porque es un Estado que protege los derechos, y eso plantea la Constitución. Si vos tenés el Estado como una ingeniería o una tecnología concebida y aplicada en beneficio de la buena y sana convivencia, para que podamos, digamos que constituirnos como una sociedad de prosperidad. Bueno, precisamente eso formula una constitución eminentemente técnica, construyendo, vale decir, constituyendo a un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es esa organización política, jurídica, social, que en el curso de la historia tiene principios jurídicos muy claros, que son inclaudicables, que tienen vocación de perpetuidad, como diría el eminente Justino Jiménez de Aréchaga. Ayer justo estaba repasando un prólogo de análisis brillante que él hizo sobre una de las reformas constitucionales, planteando precisamente que solo se puede tratar de eso, no le hicieron caso, que la Constitución puede ser reformada en aspectos instrumentales, en aspectos funcionales, pero jamás puede ser modificada, digamos, reformada en los aspectos sustantivos, en lo que hace a los principios jurídicos constitucionales, que son mandatos constitucionales de construcción de esta tecnología que es el Estado de Derecho, que nos protege precisamente. Está llamado a protegernos. Su cometido esencial es protegernos en el goce de nuestros derechos, es decir, protegernos en el goce de nuestros derechos. El goce quiere decir en el uso, en el fruto de esos derechos, en el usufructo, en el ejercicio de esos derechos como el derecho a la vida, el honor de nuestra vida, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Ese elenco de 6 derechos que están consignados en el artículo 7 de la Constitución plantean con total claridad, y si vos querés, con obligación exegética para un jurista, es decir, está obligado a interpretarlos literalmente, nos formula un Estado comprometido cuyos cometidos esenciales, fundamentales, es la protección de esos derechos inclaudicables, inviolables. Sin embargo, el PIT-CNT plantea un plebiscito que procura, que pugna por la violación del derecho de propiedad, eliminando el derecho de propiedad por la vía constitucional y a su vez, de modo absolutamente inconstitucional e ilegal, también propone legislar en materia de seguridad social por la vía constitucional, cuando nuestro orden jurídico no lo admite, no lo acepta. Está prohibido legislar desde la Constitución materias que son reservadas a la ley. En este caso, lo que hace a la seguridad social. El régimen de la seguridad social es un régimen jurídico, un instituto que debe ser formulado a través de una ley especialmente dedicada a ello. Y ahí están las leyes de la seguridad social. Y tenemos las leyes vigentes como la actual ley vigente que reformó a la anterior, a la cual se pretende derogar en los aspectos sustantivos, como lo es el sistema mixto que concibe la capitalización de los ahorros desde el pilar individual. Ese aspecto, el de la capitalización, el de la propiedad privada, sobre el desarrollo de los derechos adquiridos, los que se van generando bajo el régimen de la seguridad social en cuanto a los ahorros capitalizables y capitalizados que integran el patrimonio de cada una de las personas, de ese 1.600.000 uruguayos que ya integraron patrimonio, que integraron propiedad privada, con esas cuentas de ahorro que han sido capitalizadas, e incrementaron a esos ahorros, los multiplicaron en un capital financiero, en un capital de dinero, que a su vez se sigue invirtiendo en capitales de producción, en capitales de actividades comerciales, de actividades industriales, de actividades profesionales como las que desarrollan las AFAPs en el contexto de nuestro mercado privado de bienes y servicios, de intercambio de bienes y servicios, de oferta y demanda, construyendo un contexto económico de inversión y de trabajo que hoy por hoy involucra nada más y nada menos que la cifra
de 24.000 millones de dólares, producidos por este ventajoso sistema cuya ingeniería financiera y económica es la colaboración espontánea de la sociedad a través del aporte de ese volumen de dinero de los ahorristas que entre todos colaboran para la formación de un gran capital que se va a invertir, y en este caso en el país, porque la ley exige que el 85% de esos capitales se inviertan en Uruguay. Y la ley además exige, junto a la supervisión del Banco Central del Uruguay, cuáles son las actividades en las que se puede invertir. Hasta en ese sentido, hay una claridad legal meridiana supervisada por el Banco Central que a las claras da el contundente mentís al relato falso, terrorista, de que el dinero se fuga, que las AFAPs se llevan el dinero y que concentran altas rentabilidades en desmedro de los ahorristas, lo cual es una absoluta mentira. Y yo te diría que ya a esta altura del partido, en Uruguay se tendría que legislar que la mentira descarada política, que lo que pervierte la realidad, que lo que induce a error inclusive en el voto de la gente, en la decisión soberana que determina nuestro destino como sociedad, porque nos compromete a todos, esas mentiras descaradas, esas mentiras económicas, financieras, jurídicas, tendrían que ser consideradas delito. Eso sí, de eso no hablan los comunistas, pero sí nos dicen que cuando sean gobierno van a formular la ley que establezca un nuevo delito, como lo va a ser el negacionismo del terrorismo de Estado, que van a formular nuevas leyes que también van a ser de naturaleza penal, como el fomento del odio o el incentivo al odio o la incitación al odio desde todos aquellos periodistas, también catedráticos, docentes, todos los que estén en una tribuna pública de opinión que planteen una posición crítica, una posición de análisis crítico para con la ideología de género. No se va a poder hablar en contra de la ideología de género. No se va a poder hablar ni analizar en contra del lenguaje inclusivo. No se va a poder analizar, hablar, comentar en contra de esa teoría aberrante de que acá hubo terrorismo de Estado a través de una ley inconstitucional. Es impresionante el terror que tenemos a las puertas, como aquel ejército otomano que había vencido prácticamente a todos los ejércitos de la cristiandad, y aquellos pavotes de Bizancio discutían si los ángeles eran antropomórficos o no, y si sus alas eran transparentes o no, encapsulados en el miedo, en el no querer ver, o meter la cabeza como hace el avestruz, para no ver la realidad. Por suerte han salido ya un montón de voces importantes a manifestar que esto realmente es altamente peligroso. Inclusive desde consultorías en el exterior, las empresas calificadoras de rango inversor plantean que Uruguay se desestabiliza ya ahora, en este tiempo, ante la inminencia o la eventualidad de que el plebiscito del PIT-CNT salga aprobado. Uruguay perdería totalmente el rango inversor. Uruguay caería desplomado. El riesgo país vuelve a subir. Vuelve a subir el riesgo país ante la amenaza del plebiscito del PIT-CNT. El IRUBEPSA se encuentra en 99 puntos básicos y se incrementa, bueno, se incrementó un 33,78% en lo que va del mes respecto a las posibles modificaciones en la seguridad social. El riesgo país aumenta el riesgo del país, o sea, Uruguay como un país riesgoso, aumentó ahora en un 33,78%. ¿Se dan cuenta? Ya aumentó un 33,78%, casi un 34% en lo que va del mes, dado ya al calor de la cercanía del plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social, sobre el cual dirigentes políticos y agentes económicos alertaron que generaría un fuerte impacto en la economía uruguaya, evidentemente. Están alertando ya economistas, economistas de las AFAPs, del Banco Central del Uruguay, economistas del Frente Amplio, inclusive que salieron con total responsabilidad a plantear
que esto realmente es un disparate. Por supuesto que todas las figuras candidatos a presidente hoy por hoy desde la coalición de gobierno. Hay una nota interesante al doctor Andrés Ojeda sobre este tema y él manifiesta directamente que este plebiscito del PCNT es populista bolivariano y es camino directo al infierno. Es populista y bolivariano revolucionario. Lo dice el doctor Ojeda, confirmando inclusive la opinión que desarrollamos desde este programa y el enfoque de análisis que hacemos en este programa respecto a estas propuestas, la naturaleza de propuesta del plebiscito del PCNT contra la propiedad privada, contra el derecho de propiedad privada. ¿Por qué no es contra las AFAPs? Podrían llamarse AFAPs, podrían llamarse EDFAP, podrían llamarse empresas EDE, como tenés acá en donde estamos. No importa el nombre. Acá lo que importa es el sistema que van a agredir. El sistema que tiene perpetuidad y que ha generado derechos. Y a través de 28 años. Y en nuestro Estado no se admite que los derechos protegidos por un régimen legal, que los derechos que se generaron bajo ese régimen, en este caso de la seguridad social, sean extirpados, sean eliminados. Ahí, ¿qué haces? Violás la seguridad jurídica. Por lo tanto, el riesgo país crece, ¿no? Desde la izquierda, ¡fa! Crece. ¿Lo ves? Crece a todo lo que da. ¿Por qué? Porque desbarataron esa estabilidad jurídica, provocando terror financiero, fuga de capitales, miedo, ya nadie va a invertir, y sienta un precedente gravísimo si esto sale, porque indicaría que el pueblo uruguayo estaría de acuerdo con ir hacia un país comunista, un país que todo lo concentra en el Estado, robando el dinero, robando la propiedad privada de ese 1.600.000 ahorristas, de todas las empresas que han invertido precisamente desde esos fondos de inversión, que han incorporado inversión a esos fondos de inversión, y a las AFAPs que han logrado desarrollar ese mercado de clientes y también de inversiones para poder rentabilizar y hacerse sustentables. Porque esa es la lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo es esa. Se trabaja, se invierte, se crea una industria, se desarrolla una industria, una empresa para hacer plata. No son carmelitas descalzas, no se trata de un hospicio. No se trata, la economía no está para subsidiar, está para producir riquezas y generar trabajo. Y los frente amplistas de lo único que te hablan es de subsidiar y de impuestos y más impuestos. Bueno, el IRUBEPSA, que elabora la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, cerró el viernes en 99 puntos básicos y si bien el spread soberano se mantiene dentro de los más bajos de la región todavía, porque Uruguay viene con esta tradición de robustez institucional, de estabilidad institucional, muy especialmente en todo lo que hace al organigrama de nuestro derecho financiero, de nuestro derecho comercial, de nuestro derecho civil, es decir, todo lo vinculado a la propiedad privada, la actividad de inversiones, la formación de capitales, es decir, la economía de propiedad privada y de ofertas y demandas. En ese sentido, Uruguay se comporta como un país pro economía capitalista de propiedad privada, con total estabilidad. Bueno, eso caería absolutamente con este plebiscito porque convierte Uruguay así de un plumazo en un Estado socialista, porque lo haría desde la Constitución, violando el principio legal básico de legislar la seguridad social desde la Constitución cuando no se puede, y a su vez violando la propiedad privada, eliminando la propiedad privada y al sistema de actividad de propiedad privada. No solo viola la propiedad privada, porque la elimina, le da efecto retroactivo a esa eliminación de derechos. Los derechos adquiridos los disuelve, los elimina y roba todo ese dinero, los 24.000 millones de dólares, todo el dinero que está en la cuenta de ahorro de cada uno de los ahorristas, que está en la suma de unos 4.500 millones de dólares, más todas las cuentas, digamos, todas las finanzas de las empresas que invirtieron, más todas las cuentas de las tres empresas privadas AFAPs, todo ese contexto empresarial, económico, empresarial, profesional, sería eliminado. Y con ello eliminarían todas esas fuentes de trabajo y los derechos laborales también adquiridos. Lo cual es evidente que al PCNT, la Central Sindical de los Trabajadores, la que dice que pugna por los trabajadores, que lucha por los pobres trabajadores, en este caso, estos 6.000 puestos directos de trabajo no les importa.
además de cantidad de puestos indirectos que ya se hacen incontables, de acuerdo a la cadena económica. Imagínate que muevan un país pequeño como el nuestro 24.000 millones de dólares. No les importa el universo de pronto de 12, 15.000 empleados, trabajadores que dependen de este contexto económico de inversiones que seguirá creciendo, va a seguir creciendo si lo dejan, si los uruguayos se avivan y no votan en más del 50%, porque 50 más 1 saldría aprobado este plebiscito, que es un atentado contra nuestra Constitución, contra nuestro Estado de Derecho, contra los derechos de propiedad privada que son inviolables, contra los derechos adquiridos que son inviolables, contra la estabilidad financiera del Uruguay, contra la estabilidad económica y así contra el rango inversor. Sería realmente un desastre. Es un camino directo hacia una sociedad comunista, es un golpe de gracia a nuestro Estado. Evidentemente, es una estrategia revolucionaria del Partido Comunista del Uruguay, no te quepa duda. Es una estrategia revolucionaria para estropear la Constitución, estropear nuestro sistema financiero, a sabiendas de que esta ingeniería financiera de formación de capital puede seguir creciendo, puede tener mejoras a través de sucesivas reformas legales, que ya requieren simplemente retoques, reformas, que vayan mejorando el sistema mixto, inclusive que pueda en un futuro escalonadamente la gente optar enteramente por el sistema de capitalización y ahorros. Eso va a permitir más capitalización colectiva como individual y le gana por goleada al sistema de reparto que hoy tiene, bueno, esa casta comunista integrada al BPS gastándonos 10.000 millones de dólares por año, gastando, entiéndase bien lo que digo, gastando, no capitalizando, gastando, generando déficit. 10.000 millones de dólares por año. ¿Saben cuánto necesita el Estado uruguayo para funcionar año a año para que esté en movimiento? 19.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares los gasta el BPS. ¿Qué dice Ojeda al respecto? Bueno, reforma de seguridad social del PICNT es nefasta, bolivariana y del infierno. El líder colorado dijo que es un alivio que el presidente de la calle Pou se meta y critique el plebiscito y que se lo permite la Constitución, por supuesto, porque este es un proyecto privativo del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución. Solo el Poder Ejecutivo puede iniciar un proyecto de esta naturaleza y así se hizo, y de acuerdo a todas las generales de la ley y de acuerdo al mecanismo que la Constitución establece, fue aprobada la reforma de seguridad social que no puede ser tocada, no puede ser recurrida, no puede ser modificada por ninguna vía, excepto por una nueva vía legal de acuerdo a un nuevo gobierno que decida hacer una reforma de la seguridad social a iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Que quede claro eso. Por lo tanto, este plebiscito del PCNT es inconstitucional a todas luces. No voy a extenderme otra vez, ya lo hice en otros programas, es muy largo, tiene muchos aspectos de inconstitucionalidad y todos en su conjunto indican que en verdad se trata de un atentado contra la Constitución, configurándose a mi criterio el delito tipificado por la misma Carta Magna, que es el que se formula en el artículo 330, el delito de lesa nación. El delito de lesa nación. En cualquiera que prestare medios para atentar contra la presente Constitución vigente, comete el delito de lesa nación. Deberá ser juzgado y condenado por el delito de lesa nación, y creo que eso merecen los integrantes del PCNT y los funcionarios públicos que en desobediencia de los artículos 58, 59 y 77 están llevando adelante, violando absolutamente la función pública y la laicidad de la función pública a través de esta actividad en estricto rigor proselitista, llevando a cabo este plebiscito viciado por donde lo veas. Por donde lo mires, por el ángulo que lo veas, tiene vicios legales por todos lados, tiene inconsistencias legales por todos lados y, por cierto, inconsistencias inconstitucionales. Tengo la obligación de defender una reforma que hace mucho se dice que es urgente, dijo el presidente, y que ahora se apela por parte de unos a derogar y por otros a un diálogo social. Había dicho el mandatario en rueda de prensa desde la Asociación Rural del Uruguay. Consultado por esto, en rueda de prensa este sábado, Andrés Ojeda expresó: menos mal que se metió, creo que sería un acto enorme de irresponsabilidad que el presidente no defienda
la reforma que hizo y no le advierta a la gente del peligro y la estafa electoral que le propone el PIT-CNT. Para mí es un alivio que el presidente entre en esa campaña, que lo puede hacer, evidentemente, está dentro de lo que le permite la Constitución, sumo. Claro, está dentro de sus fueros como presidente, como jefe de Estado, de acuerdo a lo que la Constitución establece, porque la ley de la seguridad social es una iniciativa privativa del Ejecutivo, propuesta que solo puede surgir del Ejecutivo y es una política de Estado. Al ser una política de Estado, el primer mandatario como jefe de Estado tiene la obligación de defenderla. Por lo tanto, tampoco te comas la mentira, o como diría el querido Januzzi, no te comas la pastilla de que el presidente se entromete en la campaña electoral porque no es verdad. Acá al presidente le compete defender esta ley de la seguridad social porque tiene la obligación de hacerlo, incluso como muy bien lo establece el doctor Andrés Ojeda. Tengo más para mostrarte. Bueno, por otro lado, Carolina Cose, planteando lo que les dije ayer, que tiene que ver con esa andanada impositiva. Vamos a necesitar en nuestro gobierno 8% más de IRPF para las políticas de género, para políticas destructivas que generan violencia, división en la sociedad y son improductivas. No generar riqueza con instalar más y más fiscalías e instalar más direcciones de género y crear un nuevo ministerio en el Uruguay, el Ministerio de la Mujer y del Género. Es más y más gasto y gasto y gasto, populismo revolucionario en el Uruguay, populismo revolucionario de perfil marxista, de un perfil de izquierda, muy estatista, centralizador, llevándonos por el mismo camino por el cual se condujo a la población venezolana, a la sociedad venezolana, que mirá vos cómo está. Y voy a cerrar esta nota con este disparate, con este atrevido, gente que ya están de vivos y tendrían que ir presos por lo que proponen, porque esto sí es incitar a la violencia, ¿eh? Esto sí es incitar realmente a la violencia, como plantea este hombre que toda la vida vivió de esto, de supuestos derechos de pensionados, de familiares de terroristas contra el Estado, que reclaman más y más pensiones. Fíjate, a ver si lo encuentro acá, si es en esta imagen. Vamos a ver si es acá, sí. Ignacio Randonea propone crear impuesto solidario para financiar nuevas pensiones reparatorias a familiares de desaparecidos. Nos merecemos un aumento de nuestras pensiones luego de décadas de lucha. Fíjate vos el atrevimiento, el discurso absolutamente ideológico contra el Estado de Derecho, ensalzando la lucha revolucionaria terrorista contra el Estado y de modo descarado, de modo absolutamente terrorista, planteando un impuesto solidario para con los familiares de los terroristas contra nuestro Estado de Derecho, para darle más plata a los terroristas contra el Estado de Derecho y nuestra democracia. Son realmente delincuentes. Esto en verdad es incitar a la violencia. Esto es incitar a la división. Esto es incitar a la confusión de nuevas generaciones, que no tienen la más pálida idea de lo que sucedió porque les censuraron, les robaron la posibilidad de conocer, les robaron la libertad. No le están dando la historia como corresponde. No les están explicando la historia que realmente sucedió porque los están adoctrinando. Les están dando un relato ideológico, doctrinario, ya desde la escuela. Y todo eso hay que cambiarlo urgente. Uruguay en verdad necesita una nueva ley de urgente consideración, muy larga realmente, más allá del temor del moribundo presidente, expresidente Mujica. Necesitamos una ley como la ley Bases en Argentina, que extirpe toda la institucionalidad ideológica que estropeó nuestro Estado de Derecho y nuestra verdadera democracia, para que se establezca con total claridad que todos somos iguales ante la ley, que acá no hay hijos ni entenados, que acá todos tenemos que ser tratados por igual, que acá no vivimos en un país racista, que acá no vivimos en un país xenófobo, que acá no importa la condición de cada quien, sino la condición de persona y que tenemos derechos inviolables. Así que no inventen más, no inventen más ideología ni derechos ideológicos y no carguen las mentes con tantas mentiras. Y por otro lado, un candidato a presidente como Orsi
que llega a manifestar el disparate absoluto, es increíble. Por eso yo decía lo que cuesta estudiar derecho, economía, carreras de alto rigor, para que alguien que no tiene formación académica, que parece que no tiene título de profesor de historia, es evidente que de historia no sabe nada, que nos proponga ser el presidente del Uruguay, cuando llega a decir que él está en contra de los allanamientos nocturnos porque va a ser muy difícil que los jueces estén de noche. Pero es joda esto, realmente, es joda, ¿no? Se están riendo en la cara de todos nosotros. Y se están riendo en la cara de todos nosotros los frentistas que lo eligieron como candidato, los tupamaros que lo eligieron como candidato, y los que lo votaron como candidato. Se están riendo en la cara de todos nosotros. A toda costa quieren una revolución comunista y chao, y nada más. No les importa más nada. No les importa ya ni lo que dice, las estupideces que dice, las inconsistencias. Orsay, estás muy en Orsay. Desde el punto de vista de un Estado científico, racional, de una verdadera democracia, y de acuerdo a lo que nuestra Constitución dice, no estás entendiendo nada. Y los uruguayos que lo siguen, menos. Los jueces tienen su turno y según la investigación que desarrollaron, pueden emitir una orden, si saliera este plebiscito, podrían emitir una orden de allanamiento nocturno y luego las operaciones policiales o paramilitares lo realizarán. El juez está en su turno correspondiente y trabajan de día por lo general. De pronto puede haber algún juez que se lo solicite por algún motivo muy particular, como pasa con los médicos, ¿viste? Y que tenga que ir por alguna situación muy particular, pero por lo general se trabaja por turnos y tienen horario y no tiene nada que ver la orden de allanamiento nocturno con la práctica efectiva del allanamiento, que es por la vía ya de los comandos policiales o un operativo policial o policial paramilitar. No tiene nada que ver, Ors. No sé de qué estás hablando. Sinceramente, es de una ignorancia supina, como diría mi abuelo, para ser elegantes y utilizar un buen castellano, un buen español. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos. Esperemos que podamos dar también hoy con la presencia del doctor Felipe Schipani para conversar de todos estos temas y ver sobre todos estos temas qué propuestas ahora en lo inmediato tiene el Partido Colorado para defender estos inclaudicables derechos de propiedad privada y el rango inversor de la República Oriental del Uruguay. Quédate ahí.